continuación, Canal UNE. Muy buenos días, queridos televidentes. Qué bueno es estar una vez más aquí en su programa Desde lo Alto, una luz en tu camino. Y hoy estamos en el espacio del primer viernes de mes, el espacio de la Sala de Conciliación Matrimonial. Y su encargado es el padre Julián Alberto Díaz Betancourt, quien siempre nos acompaña en estos programas. Muy buenos días, padre Julián. Buenos días, Isabel Cristina. Buenos días, queridos televidentes. No olvidemos que gracias al Canal 3 de UNE Televisión y a la Arquidiócesis de Manizales podemos llegar hasta sus hogares y hasta el corazón de sus familias con temas de mucho interés. Padre Julián Alberto, en el programa pasado habíamos continuado con un tema muy hermoso como es el de la experiencia del amor, y hoy vamos a continuar hablando de ese tema para gloria de Dios, y qué rico para todos porque ya hemos recibido inclusive llamadas de que ha gustado mucho el tema y les ha interesado bastante. Bendito sea mi Dios. En ese programa pasado, padre, nos hablaba usted de que había muchos enfoques acerca de la cantidad de enfoques que se manejan sobre la experiencia del amor, enfoques personales, unos que tienen que ver enfoques políticos, sociales, y qué tipo de frutos ha dado en la sociedad como todos esos enfoques. Y usted nos había dicho que nos iba a dejar como muy claro qué pensaba la Iglesia Católica de eso. Evidentemente, Isabel Cristina, prácticamente hoy es la experiencia del amor según el punto de vista de la Iglesia y también según el punto de vista del mundo. Habíamos terminado la vez pasada mirando cómo realmente los estados, al mirar la experiencia del amor, trataba de enfocar absolutamente los diferentes tipos de matrimonio que tiene cada estado y colocaba como una especie de listón. ¿Para qué? Para tratar como de englobarlos todos y de legislar con un común denominador sobre todos. Pero a la larga muchas veces el que mucho abarca poco aprieta, y entonces termina, en lugar de establecer cosas claras y concretas, termina por establecer una serie de aspectos y de asuntos que, en lugar de sacar la gente adelante, más bien como que la hunde. Entonces podemos ver de que ellos miran mucho la persona, y al mirar la persona únicamente miran de que la persona pueda satisfacer su instinto sexual, y que si tiene problemas, entonces deje este matrimonio y divinamente pueda divorciarse para tomar otro y otro y otro y así sucesivamente. También mirábamos hace un mes cómo muchas veces podríamos comparar el Estado casi con el mayordomo o el dueño de la hacienda, que al mirar de que hay tantos potreros y tantas reses de ganado, entonces de pronto hay muy poca tierra o mucha tierra para alimentar a estos animalitos, y entonces por eso hay que planificar con ellos. Y muchas veces el Estado lo que busca es establecer también leyes y dejar funcionar ciertos matrimonios que estén o no de acuerdo con un control de la natalidad, y crean leyes para eso y todo lo demás. Y mirábamos también que el Estado miraba las repercusiones sociales que tenían esos estilos de matrimonio. Hasta tal punto, Isabel Cristina, que si un matrimonio, por ejemplo, que lo que busca es generar personas para la sociedad, se vuelve problemático, entonces lo prohíbe, pero si ven de que no es muy problemático o que se puede tolerar, aunque tenga ciertos desmanes, no importa, pero se toleran, y en fin, y sobre todo la parte netamente económica, que la gente pues pueda producir impuestos y todo lo demás. Entonces, a la larga, toda esa serie de regulaciones, en lugar de mirar el progreso de la persona, no se dan cuenta de que en el fondo hay personas que pueden quedar completamente autodestruidas. Mira, por ejemplo, una de las campañas políticas de Colombia, reunirse uno de los candidatos con personas del homosexualismo y del lesbianismo para adoptar familia, con tal de que simplemente les den votos, puedan llegar a una presidencia, sin darse cuenta de que un muchacho no va a poder superar un complejo de Edipo o un complejo de Electra, hombre con hombre o mujer con mujer, al no tener un papá o una mamá. Entonces no se fijan en las repercusiones muchas veces internas que ha habido allá dentro de la persona. ¿Y qué ha generado eso? Mira, eso ha generado realmente como un ambiente muy polígamo. Haz de cuenta como el ambiente que vivía
el ser humano antes de ser Homo sapiens, en donde era todos con todas y todas con todos. Como dentro en la época de las cavernas. Desde luego, entonces en lugar de más bien avanzar, yo creo que a la larga la sociedad tiende como a retroceder, porque se genera la poligamia. Y hablábamos, por ejemplo, de la poliandria, la mujer que puede estar con varios hombres. No solamente eso se ve en el Tíbet, subiendo a los montes Himalayas, al monte K8, se encuentra uno con sociedades así, sino que también en Estados Unidos, por ejemplo, existen sociedades que son así y permiten en ciertos estados matrimonios que son de esta índole. O, por ejemplo, la poliginia, en donde un hombre puede tener tantas mujeres cuanta alcance a sostener. Eso se ve en estados islámicos, pero también se ve en Norteamérica, en Europa, etcétera, donde son naciones que se las dan de muy avanzadas, pero en realidad, quién sabe las cosas como sean. Mirábamos la familia múltiple, donde realmente alcanzamos a observar y analizar varios hombres que se ponen a vivir con varias mujeres y se prestan entre los esposos y las esposas unos con otros. Inclusive hay programas de televisión para estar sexualmente. Donde dice esposas prestadas. Eso es, y naturalmente ahí podemos ver de que comparten allí la parte económica, familiar entre comillas, y van naciendo los niños y no se sabe realmente de quién son, porque naturalmente hay semen del uno y semen del otro en una y en otra vagina, y entonces es un complique, ¿no? O familias extensas como por ejemplo padres con hijos, con sobrinos, con primos, donde se van casando entre sí. Se veía mucho en el medioevo, sobre todo para tener dominio sobre la tierra. Llegó por ejemplo a nuestras tierras con los cuáqueros. Hay una avena que es con el nombre de avena cuáquer. Esas personas por ejemplo manejaban esta situación. En Estados Unidos hace más o menos unos meses también se miró un grupo y un conglomerado de seres humanos que vivían así, etcétera. Igualmente, por ejemplo, se establecen familias patriarcales donde la autoridad es el padre, matriarcales donde la autoridad es la madre, pero igual se ven muchos casos, como por ejemplo aquellas familias plurifuncionales con unidad habitacional, que es por ejemplo el hombre compartido por dos mujeres dentro de una misma casa, habitando los hijos de una y otra mamá a la vez con ese mismo hombre, o simplemente esa familia plurifuncional encubierta, donde real y sinceramente viven en diferentes sitios, en diferentes lugares, pero están compartiendo al mismo hombre, y muchas veces una mujer va y le manda regalos a los hijos de la otra para que no se lo vaya a quitar, y la otra también le responde, y la poca autoestima que hay realmente, en fin, y hay estados que permiten esa serie de situaciones y de circunstancias, ¿no? O también podríamos ver familias realmente muy complejas, como son personas heterosexuales, solteras o separadas, que viven en sitios aparte sin ninguna obligación, pero que se van encontrando sexualmente en determinados periodos de tiempo, o incluso familias de homosexuales o de lesbianas que simplemente uno de los dos era bisexual, alcanzó a tener un hijo y al dañarse su matrimonio trajo el hijo ahí para vivir con el otro, o simplemente los estados que permiten, como en España, adoptar homosexuales hijos o lesbianas hijas. Y desde luego, como no se les hace raro la situación que están viviendo anómala, les van enseñando también a ellos y los meten también allá dentro de la cama a tener sus cosas y sus vainas, y es una situación muy compleja. Lo mismo, por ejemplo, podríamos hablar de parejas que buscan vivir dentro de una habitación, pero que se permiten la infidelidad, pero sin tener unidad habitacional con quienes van a ser infieles. Y así también, por ejemplo, podríamos ver unas familias muy discontinuas, como es el padre solterismo, el madre solterismo, la mujer que se quedó sin esposo y sin hijos y entonces decide adoptar, y entonces el niño no es capaz, o la niña, de superar complejo de Edipo, complejo de Electra, etcétera. O simplemente la persona que quedó solo con los hijos porque la señora se le fue, padre solterismo, a buscar otras experiencias. O la familia padrastral o la familia madrastral, que es cuando se quedan con el padrastro, con la madrastra, porque la otra persona se fue a tener experiencias y experiencias en lo que habíamos hablado en el programa anterior. Todo simplemente porque hay que desfogar la experiencia sexual, los impulsos sexuales, no hay que reprimirlos, todo porque simplemente hay que dejarse llevar por las emociones sin mirar las consecuencias y todo lo demás, y entonces es una situación realmente bastante compleja. Bueno, Padre Julián, ¿y cuál es la visión y el aporte de la Iglesia sobre esta situación concretamente? Mira, realmente la Iglesia define en el Concilio Vaticano II, el Papa y todos los obispos reunidos en el Vaticano, allá en Roma,
definen realmente con toda la experiencia de 2000 años de historia de la Iglesia lo que es el matrimonio. E incluso en el derecho canónico lo deja muy bien consignado en el canon 1055, que dice la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen un consorcio de toda la vida, para el bien de los cónyuges, el bien de la procreación de los hijos y la educación de los mismos, entre bautizados es sacramento. Así define prácticamente la Iglesia Católica el matrimonio, y en esa definición realmente el significado de cada palabra, ahí hay una riqueza inconmensurable que si no la alcanzamos a mirar hoy, la miraremos posteriormente, pero que naturalmente es un aporte precioso, porque la Iglesia no se deja llevar por estadísticas, ni por mayorías o que los tiempos cambian, no, realmente la Iglesia habla lo que habla y para dar un buen aporte a la humanidad y a los hijos y al esposo y a la esposa. Sí, Padre Julián, aquí nos quedan más preguntas, pero ya nos estamos también acercando al final. Por ejemplo, ¿qué significa en esa definición que usted nos acaba de dar el término alianza matrimonial? Y hay otras preguntas que tienen que ver con la Iglesia, lo que dice acerca de la alianza. Mira, alianza básicamente, Isabel Cristina, no es simplemente un propósito. Yo me puedo hacer el propósito de levantarme todos los días a las 4 de la mañana, puede que lo cumpla, puede que no lo cumpla, no es un propósito. No es una promesa. Yo puedo hacer contigo una promesa de compraventa de tu casa, de tu carro, y puede que te incumple y te pague una plata. No es una promesa. La alianza es simplemente un pacto tan sagrado en donde yo incluso vinculo mi alma delante de Dios a ese compromiso matrimonial. Y estoy comprometiendo no solamente mi vida aquí, sino también mi eternidad en la manera como voy a proyectar el matrimonio querido por Dios nuestro Señor. Sí. Bueno, Padre Julián, como nos quedan aún todavía 2 preguntas más o menos por resolver en este tema tan interesante, yo le voy a hacer una invitación para que nos acompañe el segundo viernes de este mes, o sea, el próximo viernes, a grabar un programa que es del espacio de Pastoral Familiar. Y podamos concluir el tema. Perfecto, muy bien. Perfecto. Y ya nos podemos despedir de nuestros queridos televidentes. Perfecto, que Dios los bendiga y que busquen naturalmente no tomar a la otra persona ni la experiencia del amor como algo pasajero, como un experimento, como algo transitorio, sin fijarse en las consecuencias que pueden haber en ustedes mismos, en la otra persona o en los hijos que pueden venir en camino. Que Dios los bendiga.